Bienvenido a Ciencias sin complicaciones, donde las dudas se convierten en explicaciones. Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias sin complicaciones. Recuerdo que podéis acceder a nuestra web cienciasincomplicaciones.net, donde podréis encontrar los vídeos de YouTube ordenados en función de la etapa educativa. Bueno, pues vamos con OCC, origen y control de los contaminantes. Mirad, por un lado tenemos la parte de teoría, que se basa en los apuntes del equipo docente, y por otro lado tenemos la parte práctica, que para ello no dan nada, es decir, os dan una serie de ejercicios que suben en el foro y demás, y ya está. Entonces, nosotros hemos reunido todos los ejercicios de examen, que por cierto siempre se repiten, y los del foro, y los hemos organizado en estos temas. Bien, entonces por un lado vamos a tener ejercicios de reacciones energéticas en sistemas físicos y químicos, reacciones ácido-base y reactividad, reacciones de combustión y química ambiental, y los hemos dividido en estos subtemas, termodinámica, química y equilibrio y reacciones nucleares. Mirad, el último tema a veces lo meten, a veces no, es decir, según el año, pues lo quitan o lo ponen. Pero bueno, nosotros siempre lo damos igualmente, pues las moscas, porque es que además es muy sencillito y que caiga una pregunta de aquí, la verdad que es bastante regalada. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer en este vídeo es comenzar con el tema 1. Y lo que hacemos previamente es dar la teoría que necesitamos para hacer este tipo de ejercicios. Que en este bloque lo que vamos a estudiar es cómo la energía se transforma en distintos sistemas de producción eléctrica, concretamente con la energía eólica y con la energía mareomotriz, que de hecho este año 2026 justo ha caído en la segunda semana un ejercicio de este estilo. Entonces, pues bueno, los que han estudiado con nosotros, pues más felices no podemos estar, porque absolutamente, bueno, siempre, es que ya os digo, como además siempre se repiten, y aunque no se repitiesen, como lo explicamos todo tan desmigadito y tan de base, pues siempre la verdad que en esta asignatura todos son sobresalientes. Bueno, chicos, mirad, voy a mostrar los ejercicios que pertenecen a este apartado porque seguro que os van a sonar de las veces que han caído. Mirad. Aquí tendríamos los de energía eólica y este ejercicio concretamente es el que siempre preguntan, pero con un matiz. Al principio del todo metían esta parte que os estoy señalando, que está en cursiva, y es que aquí os estaban chivando literalmente cómo se hace el ejercicio. Lo único que nos decían era la densidad del aire, que bueno, había que sabérsela. Y luego lo que hicieron ya fue eliminar ese trozo, porque es que literalmente os están diciendo cómo se hace el ejercicio, pero sí que nos dan la densidad del aire. Y es que lo único que han cambiado son los kilovatios, porque ahí son 40 y aquí eran 30, pero el ejercicio se hace exactamente igual. Entonces es que no varían, es decir, siempre preguntan lo mismo, pero como mucho te pueden cambiar algún dato. Y ya os digo, este es el ejercicio que siempre se repite en cuanto a energía eólica. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es primero explicar la teoría y luego hacer los ejercicios. Y con la de mareomotriz pasa exactamente igual, mirad. Aquí lo tenemos. Entonces, lo mismo. Este es el ejercicio que preguntaban al principio del todo, donde también igual nos daban la pista de cómo se resuelve y luego ya lo que hicieron fue quitar ese trozo porque os estaban chivando cómo se hace el ejercicio. Entonces nada, es todo igual, simplemente pues quitando ese trocito. Entonces nosotros vamos a aprender igual. Daremos primero la teoría y luego la práctica. Entonces, en este vídeo vamos a centrarnos en la energía eólica. Vamos a explicar bien lo que necesitamos previo a los ejercicios y nos ponemos a resolverlos, ¿vale? Bueno, chicos, pues aquí en esta diapositiva se reúne muy bien y de manera muy comprimida y visual lo que vamos a ver. Mirad, por un lado hemos dicho que vamos a tocar ejercicios de energía eólica, que son los primeros que os he mostrado. Y aquí a la izquierda tenéis un aerogenerador, que es de lo que van estos ejercicios. Y luego, por otro lado, hemos dicho que vamos a tocar la energía mareomotriz, y aquí a la derecha tenemos una presa mareomotriz, que es de lo que van estos otros ejercicios, que son los últimos que os he enseñado. Bien, y aquí debajo veis que tenéis unas fórmulas, esta y esta de aquí, y simplemente lo único que vamos a tener que hacer es aplicar estas fórmulas. Mirad, aquí en los de energía mareomotriz me van a preguntar siempre por la potencia, pero en este vídeo ya no voy a hablar más de mareomotriz, voy a poner aquí que esto lo vamos a ver en un próximo vídeo. Y nos vamos a centrar ya en este vídeo únicamente en la eólica. Entonces, en estos problemas me van a preguntar por el área. ¿Pero qué área concretamente? Bueno, pues del círculo imaginario que se forma, ¿veis? Como veis aquí, cuando barren las aspas por ese círculo. Entonces, esta es la fórmula que tendremos que aplicar.
Claro, yo ahora me podría ir a los problemas y es que es literalmente aplicar la fórmula y ya está, no tiene más. Pero claro, yo no voy a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que os voy a dar una teoría previa, ¿vale? De cómo llegar a esta formulita, ¿vale? Hay una serie de fórmulas que van a ir concadenando hasta que se llega a esta de aquí. Y yo prefiero hacerlo así porque lo vais a comprender mucho mejor, que no sea simplemente aplicar por aplicar una fórmula, cómo llegamos hasta ella, y porque además en cualquier otro momento, oye, ellos podrían parar y preguntarme cualquier otra variable relacionada con el ejercicio. Entonces la idea también siempre es ir preparados y sobre todo pues comprender qué estamos haciendo. Bien, pero vamos a poner un poquitín de contexto antes de irnos a la parte matemática, y es que las energías con las que estamos trabajando son energías renovables, que muchos ya lo sabréis, pero bueno, igualmente lo comentamos. Entonces, ¿qué son las energías renovables? Bueno, pues son energías que proceden de recursos naturales que se regeneran de manera continua y que son prácticamente inagotables a escala humana. ¿Y qué quiere decir eso de escala humana? Bueno, pues que sabemos que en el universo nada es eterno, pero para nosotros estos recursos nunca se van a acabar. Aquí estamos trabajando con la eólica y la mareomotriz, pero también hay otras muchas más, como por ejemplo la energía geotérmica, que aprovecha el calor natural almacenado en el interior de la Tierra, y ese calor natural va a durar miles de millones de años. O, por ejemplo, también tenemos la energía hidráulica, que aprovecha la energía cinética y potencial del agua en movimiento para generar electricidad. Y entonces, agua en movimiento, pues ríos, corrientes, vamos a tener siempre hasta que nuestro planeta pues deje de existir. Que ahí se me ocurre también otra, por ejemplo, otra energía más, que tenemos la energía solar. ¿Vale? Entonces, nuestro Sol es muy bonito y muy precioso, pero dentro de unos 5.000 millones de años se agotará el hidrógeno de su núcleo y se convertirá en una gigante roja, y nuestro planeta pues se calcinará por completo. Aunque antes de llegar hasta este punto, dentro de unos 1.000 millones también de años, el brillo del Sol aumentará gradualmente y la temperatura será tan alta que los océanos se evaporarán, la atmósfera se perderá y bueno, pues la vida ya desaparecerá. Pero como veis, para esto falta muchísimo tiempo. Entonces de ahí lo que digamos que es prácticamente inagotable a escala humana. Y lo mismo va a suceder con el viento, que lo vamos a tener durante miles de millones de años. Mientras siga existiendo el Sol, que caliente la superficie de la Tierra de manera desigual, seguirán produciéndose diferencias de presión atmosférica y por tanto pues seguirá existiendo viento. Y lo mismo va a pasar con las mareas, que las tendremos siempre mientras que tengamos al Sol y a la Luna, que sigan ejerciendo ahí su atracción gravitatoria sobre la Tierra, tendremos mareas y por tanto podremos tener energía mareomotriz, que esto ya hemos dicho que lo vamos a explicar en el próximo vídeo. Y ya simplemente por terminar de nombrar la que nos queda, pues también tendríamos la energía de biomasa, que consiste en aprovechar la materia orgánica, pues ya sea de origen vegetal o animal, como fuente energética. Y ahora bien, ¿por qué en los últimos años se está apostando tanto por las energías renovables? Bueno, pues porque permiten reducir enormemente el consumo de combustibles fósiles, ya sabéis, el carbón, petróleo, gas natural. ¿Y por qué es tan importante reducir el consumo de combustibles fósiles? Pues bueno, porque cuando los quemamos, emitimos al ambiente grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Entonces, si utilizamos renovables, pues minimizamos estas emisiones de gases de efecto invernadero. Ya sabemos que los gases de efecto invernadero son súper necesarios, porque gracias a ellos tenemos vida en la Tierra, es decir, son los que hacen que tengamos una temperatura media de unos 15 grados centígrados. Entonces, si no fuera por ellos, pues estaríamos literalmente congelados. Entonces, el problema es el incremento de los gases de efecto invernadero, que como digo, porque en este tipo de actividades, como estamos emitiendo CO2 y otros gases, pues estamos incrementando estos gases, y lo que ocurre es que aumenta la temperatura media en el planeta Tierra, y eso es lo que le estamos llamando actualmente el calentamiento global. Entonces, pues ahí estamos viendo la importancia de las energías renovables, evitar pues la quema de combustibles fósiles y así pues no aumentar los gases de efecto invernadero y que no se produzca el incremento pues que acabamos de comentar, que vamos a aprovechar para recordar porque como forma parte del temario, aunque lo tenemos en vídeos aparte, pero bueno, aprovechamos aquí, así lo recordamos, que tenemos el Sol, vamos a pintar esto en la atmósfera y lo que tenemos aquí es la superficie de la Tierra.
Entonces voy a pintar aquí una capa, que esto va a simular los gases de efecto invernadero. Bueno, pues ya sabemos que el Sol está emitiendo de manera continua radiación hacia la Tierra. Entonces esa radiación pues atraviesa prácticamente sin dificultad la atmósfera hasta que llega a la superficie terrestre. La calienta y, como todo cuerpo caliente, emite energía. Entonces en este caso la Tierra emite en forma de infrarrojo y una parte se va al espacio, como vemos aquí, pero otra parte no. Otra parte de esa radiación es absorbida por los gases de efecto invernadero, que lo que hacen es emitir ahora estos el calor en todas direcciones, y parte de esa vuelve nuevamente hacia la superficie de la Tierra y actúa como una especie de mata térmica. Entonces hacen que la temperatura de la Tierra pues sea de una media de unos 15 grados centígrados. Si no existieran, pues lo que digo, estaríamos pues literalmente congelados, es decir, la vida pues sería prácticamente imposible. Bueno, pues cambiamos de diapositiva y volvemos a poner foco en las energías que a nosotros nos interesan en este tema. Ya sabemos, eólica y mareomotriz, pero sí que es verdad que quiero hacer antes un apunte de lo que hemos estado comentando antes, de que hemos dicho que tienen un plus muy positivo y es que evitan pues esa quema de combustibles fósiles, pero también tienen puntos negativos, no todo lo que reluce es oro, porque por ejemplo la energía eólica genera un gran impacto sobre la avifauna, que me parece terrible, o también pues el impacto paisajístico, ¿vale? O la energía mareomotriz, el tema de la construcción de las presas, pues hace daño, vamos a poner, sobre los ecosistemas, altera ecosistemas, o no sé, el transporte natural de los sedimentos, ¿vale? El hábitat de muchas especies, o migración de algunos animales, porque no dejan de repente de encontrarse ahí una barrera física. Entonces, como digo, que pues no es tan bonito como parece, pero bueno, como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras. En fin, entonces, mirad, en relación a la energía eólica, lo que va a hacer es aprovechar la energía cinética, que recordamos que la energía cinética es la energía del movimiento, generada por las corrientes de viento. Ya sabemos que vamos a tener al viento como protagonista. Y en la mareomotriz pues van a ser las mareas las protagonistas. Aquí lo que se va a aprovechar es la energía potencial, concretamente va a ser la potencial gravitatoria, ¿vale? Generada del agua, generada por el ciclo de las mareas. Entonces, no os preocupéis porque hemos dicho que esto lo vamos a ver en el próximo vídeo y lo explicaremos despacito. Bueno, chicos, pues ahora sí que sí vamos con el protagonista del vídeo, que es la energía eólica. Vamos ya por fin a trabajar con nuestros queridos aerogeneradores. Mirad, tengo yo aquí uno dibujado en chiquitín y vamos a comenzar explicando esa transformación de energía, porque vamos a pasar de energía cinética a energía eléctrica. Entonces, todo comienza con la acción del viento. Entonces, quiero recordar que el viento es aire en movimiento y que cualquier cuerpo que esté en movimiento posee energía cinética. Por ejemplo, un coche que está circulando por la carretera, una pelota que lanzamos, son cuerpos que están en movimiento, entonces van a tener energía cinética, ¿bien? De manera que la primera parte o la primera fase de este proceso empieza por energía cinética del viento. Bien, bueno, vamos a la segunda fase. Ahora este viento choca con las palas del aerogenerador y las hace girar. Entonces, en ese momento ocurre la primera transformación de energía. Pasamos de energía cinética a energía mecánica de rotación. Es decir, el viento ya no está moviendo únicamente el aire, ¿vale? Sino que ahora está haciendo girar, que es esta parte de aquí, el rotor del aerogenerador. Me voy a venir aquí que lo tenemos mucho mejor, ¿vale? ¿Veis? Rotor, esta parte que tenemos aquí, y al rotor, como veis, están unidas las palas. Entonces, ese giro se transmite mediante un eje hasta el interior de la góndola. La góndola es toda esta carcasa que tenéis aquí, ¿veis? Que tiene aquí dentro, pues toda esta como sala de máquinas, todo esto de aquí. A todo esto se le llama, vamos a poner aquí, góndola. Góndola. Entonces, como digo, ese movimiento de giro se transmite mediante un eje que tenemos aquí hasta el interior, veis como todo va conectado hasta el interior de la góndola, donde se encuentra el generador eléctrico. Entonces, ese generador aprovecha ese movimiento mecánico para producir electricidad mediante un fenómeno físico
conocido como inducción electromagnética. Entonces, no os preocupéis porque a vosotros nos van a preguntar cómo funciona internamente un aerogenerador, ¿vale? De aquí simplemente nos vamos a quedar con el concepto del traspaso de energía, que comenzamos con energía cinética del viento, luego pasamos a energía mecánica de rotación y finalmente a energía eléctrica. Bueno chicos, pues nos vamos a la parte más importante ya del vídeo. Mirad, vamos a describir lo que hemos visto mediante ecuaciones. Entonces, hemos dicho que todo comenzaba con la energía cinética del viento. Bueno, pues vamos a describirlo. Esto sonará a bases físicas, que energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Evidentemente todo en relación al viento, energía del viento, masa del viento y velocidad del viento. ¿En qué unidades se mide? Bueno, pues la energía se mide en julios, un medio o nada, pues una constante, la masa en kilogramos y la velocidad en metros partido segundo. Y como está elevado al cuadrado, sus unidades por supuesto que también, ¿vale? Entonces nos queda la equivalencia de que un julio es igual a un kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, ¿vale? Que bueno, puedo aprovechar ahora que caigo también, si queréis, así repasamos un poquito las unidades. Mirad, voy a operar ese paréntesis y vamos a poner kilogramo por metro al cuadrado partido segundo al cuadrado. Recuerdo, como tengo una fracción elevado a un exponente, ese exponente afecta tanto al numerador como al denominador, ¿vale? Entonces, ahora lo que tengo aquí simplemente lo voy a reescribir de otra manera. Mirad, voy a poner ahora kilogramo por metro partido segundo al cuadrado por metro. Lo único que he hecho es separar las m's. En vez de m al cuadrado, pues m por m. Nada más, ¿vale? Recuerdo cuando tenemos misma base, lo único que hacemos es sumar los exponentes. Como esto está elevado a 1, 1 más 1, 2. ¿Veis? No he hecho nada, simplemente reescribir lo que tengo. Entonces, ahora tengo que recordaros que un newton era igual a un kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Y si os fijáis, es justo lo que tengo aquí. Tengo un newton. Entonces, esto es lo mismo que si yo aquí digo ahora newton por metro. De manera que podemos decir que un julio es igual a un newton por metro o que un julio es igual a un kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Así pues aprovechamos para recordar un poquitín las unidades. Pero vamos, que nosotros ya os digo, vamos a trabajar con esto de aquí. Simplemente era un recordatorio porque siempre me gusta enlazar un poquito con lo que habéis visto en otras asignaturas. Bien, y ahora nos surge un problemilla con esta ecuación. Y es que nos ayuda a calcular la energía de una determinada masa de aire. Sin embargo, un aerogenerador no recibe una única masa de aire, sino que el viento está llegando de manera continua. Cada segundo atraviesa el rotor una nueva cantidad de aire. Por lo tanto, ya no nos interesa únicamente la energía que tiene una masa. Ahora necesitamos saber cuánta masa de aire atraviesa el rotor cada segundo. Y a esta magnitud la llamamos flujo másico o también caudal másico. Y lo denotamos de la siguiente manera. Vamos a poner M y encima un puntito, ¿vale? A eso es el flujo másico o el caudal másico. Y va a ser igual a la densidad del aire, que lo denotamos con la letra griega ρ, por, bueno, no hace falta que pongamos el por, ya sabemos cuando no ponemos nada está multiplicando, por el área, que el área se refiere, que es lo que explicamos al principio del todo, a la circunferencia imaginaria, ¿vale? Que se forma cuando giran las aspas, las puntitas de las aspas, ¿veis? Cuando giran, pues van a formar ese círculo imaginario, pues ese área se refiere. Por el área, por la velocidad del aire. Bueno, y esto ya sabemos, lo acabo de decir aquí, ¿cómo se va a medir el caudal másico o flujo másico? Bueno, pues masa partido segundo, y esa masa va a ser en kilogramos, entonces esto se verá kilogramos partido segundo, ¿vale? Ahora, la densidad del aire nos la tenemos que saber, la voy a apuntar aquí. Densidad del aire es igual a 1,23 kilogramos partido metro cúbico, ¿vale? Nos lo tenemos que saber, densidad del aire. Entonces voy a apuntar aquí las unidades que tenemos.
kilogramo partido metro cúbico. El área, ¿cómo lo medimos? Lo sabemos, ¿no? Metros al cuadrado. Y la velocidad, que ya no lo sabemos, metro partido segundo. Entonces, si os fijáis, se nos van, aquí en el numerador tenemos metro al cubo, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos un 2 y aquí un 1, se suma metro al cubo y debajo metro cubo, entonces se me van y se me va. Metro cubo con metro cubo se me va. ¿Y qué se me queda? Kilogramo partido segundo. ¿Veis? De ahí lo tenemos. Entonces, el caudal másico será la cantidad de aire en kilogramos que atraviesa el rotor por segundo. Bueno, pues todavía nos faltan más piezas. Bien, pues lo que también nos va a interesar conocer es cuánta energía está llegando por segundo al aerogenerador. Entonces, hemos dicho antes que la energía se medía en julios. Y si alguien recuerda de física que era un julio partido segundo, eso era igual a un vatio. ¿Y qué magnitud hacía referencia al vatio? La potencia. Así que nos vamos con nuestra tercera fórmula, potencia del viento. Que ya hemos visto que la potencia no deja de ser energía partido tiempo. Así que combinando con la ecuación de la energía cinética que hemos visto antes y la del caudal másico, llegamos a la siguiente expresión. 1/2 por el caudal másico por la velocidad al cuadrado. Entonces, mirad, como ya tenemos la del caudal másico, vamos a ampliar eso que tenemos ahí. Mirad, vamos a poner 1/2 por el caudal másico, que hemos dicho lo tenemos ahí, es igual a la densidad del aire por el área por la velocidad, y aquí tenemos también velocidad al cuadrado. Entonces, esto lo podemos fusionar, ¿no? Y se me quedará como velocidad al cubo. Bien, pues vamos a hacer aquí una matización porque ahora veremos la potencia útil para diferenciar. Mirad, aquí en potencia del viento poner que es la potencia disponible del viento antes de pasar por la turbina. Lo digo porque ahora veremos el concepto de potencia útil para que así no nos liemos cuando veamos potencia útil, potencia del viento, ¿vale? Para así aclarar bien. Entonces, mirad, la potencia hemos dicho que se mide en vatios, 1/2 nada, y como da igual que trabaje con esta que con esta fórmula, lo voy a hacer mejor con esta porque como tengo ahí comprimido el caudal, pues es más cómodo. Mirad, el caudal hemos dicho que era kilogramo partido segundo, ¿no? Y la velocidad, como está al cuadrado, pues será metro cuadrado partido segundo al cuadrado. Entonces, vamos a tratar de llegar a julio partido segundo. Bueno, vamos a ver qué se nos ha quedado aquí. Se nos ha quedado arriba kilogramo por metro cuadrado y aquí se me ha quedado segundo al cubo, ¿no? Pues mirad, vamos a ordenar esto de otra manera. Esto lo vamos a ordenar así. Vamos a poner kilogramo por metro cuadrado, por metro vamos a poner partido segundo al cuadrado. Y aquí al otro lado, pues lo que nos falta, pues nos faltará m y una s, porque como hemos puesto 2, entonces como veis simplemente hemos reordenado, ¿vale? Lo he puesto en dos fracciones separadas, pero como se está multiplicando es lo mismo. Recordad, cuando multiplicamos se multiplica numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Entonces tenemos esto es igual que esto, simplemente lo hemos reordenado. Bueno, pues si recordamos de antes, ¿esto qué era? Esto era un newton, ¿vale? Que lo tenemos aquí arriba, ¿veis? Kilogramo metro partido segundo al cuadrado, ¿veis? Kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Y luego que tenemos aquí metro partido segundo. Entonces, aquí lo que tenemos es newton y metro partido segundo. Vamos a ponerlo despacito así. Pues ahora ¿qué se nos queda? Hemos dicho antes también que newton por metro, ¿qué era? Julio, ¿vale? Un newton por un metro es un julio. Entonces se me queda julio partido segundo. Y entonces hemos visto cómo hemos llegado que un vatio es igual a un julio partido por segundo. Bueno, pues habrá ejercicios donde aparte me podrán pedir que haga una pequeña conversión y es que en vez de darme vatios, pues me den, por ejemplo, kilovatios. Entonces vamos a recordar que un kilovatio son simplemente 1000 vatios, ¿vale? Y que un megavatio pues es 1.000.000 de vatios. Bueno, chicos, pues resumimos en este apartado que hemos visto, bueno, tanto hemos partido de esta, pero luego la hemos ampliado porque como al final el objetivo es que quiero que despejemos área, ¿vale? Por eso he sustituido la que hemos sacado de caudal másico
y la he ampliado aquí abajo porque luego lo que me interesará despejar es esa área, que muchas veces pues me van a pedir que calcule el área. Entonces, bueno, a lo que voy. Hemos visto la expresión que nos dice cuánta potencia transporta el viento. Y ahora yo os hago una pregunta. ¿Creéis que un aerogenerador es capaz de aprovechar toda esa potencia del viento? Pues la respuesta es no. Entonces, para medir qué porcentaje de esa energía conseguimos aprovechar, aparece una nueva magnitud, que va a ser, la vamos a poner ahora aquí, 4, se me ha ampliado demasiado. ¡Ay, que se me ha quedado pillado! Bueno, entonces escribimos CP, que significa coeficiente de potencia o eficiencia. Apuntar coeficiente de potencia o eficiencia, que es igual a la potencia útil partido la potencia del viento que acabamos de explicar. Entonces, la potencia del viento hemos dicho que es la potencia total que transporta el viento antes de llegar al aerogenerador, ¿vale? Es decir, antes de pasar por la turbina. Y luego, la potencia útil es la potencia que realmente consigue transformar el aerogenerador en electricidad. Porque acabamos de explicar que toda la potencia que transporta el viento, pues no la vamos a poder utilizar, ¿vale? Y como veis, aquí tenemos potencia partido potencia, es decir, vatio partido vatio. Entonces, como veis, se nos va y, por lo tanto, pues tenemos lo que nos dice aquí, un coeficiente, que imaginaros que nos da pues 0,4. Pues eso luego lo expresaremos en porcentaje, multiplicamos por 100 y eso será pues un 40%, ¿vale? Pero para trabajar en los ejercicios siempre trabajamos en tanto por uno. Entonces, vamos a seguir comentando la teoría. Bueno, chicos, que me había quedado yo aquí hablando sola, estaba aquí dando clase y no me he dado cuenta que se había parado sin querer la grabación. He tenido que borrar y volver para atrás. Entonces, me había quedado comentando que cuánto puede valer este coeficiente. Bueno, pues esto nos lo dice Albert Betz, que demostró que ninguna turbina eólica puede captar toda la energía del viento, que existe un límite teórico máximo del 59,3%, ¿vale? Entonces, aun en condiciones ideales, nunca podremos transformar más del 59,3% de la potencia del viento en electricidad. Y a esto lo llamamos, ¿vale?, el límite de Betz. Ahora, esto es un límite teórico, ¿vale? En la práctica, vamos a poner aquí, en la práctica, las turbinas reales aprovechan entre el 25% y 45%, ¿vale? Es muy complicado que lleguemos justo al 59,3% porque, bueno, pues en la realidad, en la práctica, ¿no? Existen pérdidas aerodinámicas, pérdidas mecánicas, pérdidas eléctricas, ¿vale? Entonces, normalmente, pues eso, el coeficiente va a estar entre el 25 y el 45%. Entonces, en los problemas, pues tendremos un coeficiente entre esos valores. Vale, chicos, y ahora de aquí nosotros antes hemos puesto, ¿verdad?, o hemos redactado lo que era la potencia del viento. Entonces, mirad, si yo despejo de ahí, por ejemplo, potencia útil, ¿vale?, tengo coeficiente de potencia o de eficiencia y potencia del viento sube arriba multiplicando, ¿no? Potencia del viento. Y la potencia del viento nosotros la podemos poner como un medio por la densidad del aire, por el área, por el volumen al cubo. Y de esto van a tratar los problemas. Nos van a dar, ¿vale?, estas variables que tenéis aquí y nosotros tendremos que despejar pues el área principalmente, que es en lo que se centran. Entonces, si despejamos de ahí el área, este 2 que está aquí en un denominador subirá aquí arriba al numerador y todo el resto que está arriba pues bajará dividiendo. Entonces se nos quedará, a ver, 2 por potencia útil y abajo el coeficiente de potencia por la densidad del aire por la velocidad al cubo. Y aquí tenemos la formulita que teníamos al inicio en la portada. Pero como veis, todo el bagaje que hemos seguido. Porque imaginaros en algún problema que les da por preguntarme, por ejemplo, el caudal másico, pues me lo podían preguntar perfectamente. Entonces yo pues tengo que saber un poquito el resto, que habéis visto que no es tanto. Es decir, simplemente, pues bueno, hemos comentado la energía cinética,
lo hemos pasado al caudal, hemos fusionado todo eso sacando la potencia del viento, hemos comentado ya finalmente el coeficiente de potencia o eficiencia y de ahí ya hemos derivado simplemente a acabar despejando pues el área. Que recordamos que el área se refería a ese círculo imaginario que se formaba cuando giraban las aspas. Que no deja de ser un círculo y recordamos que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces lo podríamos sacar así perfectamente si me dieran el radio. Pero claro, en estos ejercicios por ahora no lo están haciendo así, es decir, lo que me van a dar son estas variables que tenemos por aquí y entonces quieren que lo sacamos pues de esta manera. Bueno, pues vamos a repasar las diapositivas para ver que no me he dejado nada. Entonces, por un lado, hemos comentado la energía cinética, ¿verdad? Que se mide en joules o en joules. ¿Vale? El caudal máximo, ya hemos dicho, cantidad de aire en kilogramos que atraviesa el rotor por segundo. Aquí tenemos la formulita y bueno, ahí tenemos que ρ, que es la densidad del aire, que ya hemos dicho que nos lo tenemos que saber por si las moscas, que es 1,23 kilogramos partido metro cúbico. El área, que ya hemos explicado, que es el área barrida por las palas, ¿no? Ese círculo imaginario que se forma, y la velocidad del viento en metros por segundo. Después dijimos que la potencia era energía partido segundo, es decir, partido el tiempo, y acabamos fusionando las fórmulas que vimos de energía cinética con caudal másico y sacamos la fórmula de la potencia del viento. Y después por aquí, vale, tenemos el límite de Betz, ¿vale? Aquí tenemos el coeficiente de potencia, que hemos dicho que era la potencia útil partido la potencia del viento. Y bueno, y que el límite de Betz, es decir, el señor Albert Betz, nos decía que es físicamente imposible que una turbina capture más del 59,3% de la energía del viento, pero que en términos reales, a la hora de la práctica, la realidad es que los aerogeneradores operan entre el 25 y el 45%. Y bueno, al hacer las sustituciones y demás, pues ya se nos quedaba esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? La del área. Hemos dicho que el área, si queremos sacar el área de ese círculo que se forma, pues como es un círculo, pues pi por radio al cuadrado. Pero a nosotros nos van a dar las otras variables, entonces lo tenemos que sacar pues de esa forma. Bueno, chicos, pues por fin nos pasamos a los ejercicios. Mirad, aquí tenéis que el que os he enseñado al principio del todo, que es la primera vez que pusieron un ejercicio de aerogeneradores. Entonces, aquí a la derecha os he puesto las fórmulas que hemos visto, pero con la que nos tenemos que quedar es con la que os estoy aquí subrayando. Que ya hemos dicho antes que el coeficiente de potencia o de eficiencia, ¿vale? Es igual a la potencia útil partido de la potencia del viento. La potencia del viento, ¿cuál es? Esto que tenemos aquí. 1/2 por la densidad del aire, por el área, por el volumen al cubo. Entonces, esto es con lo que nos tenemos que quedar. Porque de aquí, pues, me pedirán alguna de las variables. Entonces, que me piden el área, que es lo que me están pidiendo, pues despejo de ahí la A, ¿vale? Que es lo que hicimos hace un momentín. Que me piden la velocidad, pues despejamos V. Que me piden potencia útil, pues despejamos potencia útil. Que me piden el coeficiente, pues ya lo tenemos despejado, ¿vale? Entonces, esto es con lo que vamos a trabajar. Pero claro, yo prefiero daros toda la teoría porque, de cómo hemos llegado hasta aquí, porque en cualquier otro momento pues pueden preguntaros, por ejemplo, pues por el caudal másico. Ellos sobreentienden que lo sabéis porque todo esto forma parte del temario, ¿vale? De origen y control de los contaminantes. Entonces es algo que os tenéis que saber, igual que lo del límite de Betz y demás. Yo os he dado todo lo necesario, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos con el problema, que os recuerdo que pusimos aquí entre corchetes, que al principio del todo lo preguntaban de esta manera, ¿vale? Poniéndonos ahí en cursiva, pues una pista de cómo resolver el ejercicio. Luego ya esto lo quitaron y pues nada, y ya no daban la pista, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice, calcule el área que deberían de tener las aspas de una turbina eólica. Bueno, aquí también cometieron un error de expresión. Para variar, la UNED ya sabemos, como siempre hay con sus cosillas. Entonces, bueno, no se está refiriendo a que calculemos, porque aquí parece que nos estén pidiendo calcular el área de las aspas, pero no es así. Ya hemos dicho que es de ese círculo imaginario que forman cuando giran. Entonces,
Lo subrayamos aquí, me piden que calcule el área y me dicen cuya eficiencia es del 30%. ¿Veis? Me están dando un porcentaje, entonces me están dando el coeficiente de potencia o de eficiencia, que es del 30%, pues yo lo pongo en tanto por 1, es decir, del 0,3. Dividimos entre 100. Para generar una potencia de 30 kilovatios. Como dice para generar, me están dando la potencia útil, que es de 30 kilovatios. Pero nosotros dijimos que las unidades tenían que estar en vatios. Entonces, eso yo lo tengo que transformar, ¿vale? Tengo que pasar de kilovatios a vatios. Entonces, hacemos esta conversión. Recuerdo que lo que nos queremos quitar, como esto lo tengo aquí arriba en el numerador, lo pongo en el denominador para que así se me vaya. ¿Y la conversión cuál era? Pues ya dijimos que 1 kilovatio son 1000 vatios. Pues nada, ponemos en 1 kilovatio tenemos 1000 vatios. Entonces nada, pues multiplicamos y eso nos dará 30.000 vatios. Ya lo tenemos. Y luego, ¿qué más me dicen? Para generar una potencia de 30 kilovatios cuando el viento sopla, entonces a 20 metros por segundo. Entonces, la velocidad del viento es lo que nos están dando, ¿no? 20 metros por segundo. Bueno, pues ya tenemos los datos que nos da el enunciado. Ahora, vamos a ver la pista que nos estaban dando. Mirad, me dice, recuerde que en las turbinas eólicas la potencia generada es proporcional al cubo de la velocidad de la ráfaga del viento y directamente proporcional con la densidad del aire y con un medio del área barrida por las aspas. Vaya, ¿qué es lo que están haciendo? Me están describiendo esta fórmula de aquí. Y luego me dice, es decir, literalmente me la han descrito. Y luego me dice, tenga en cuenta también que el coeficiente, y ahora esto van a liar, el coeficiente de potencia y eficiencia, ¿vale? Representa la fracción del viento que se puede transformar en electricidad, ¿vale? Pues, a ver, evidentemente se supone que la persona se sabe el temario y con esa pista pues sacaríamos que el coeficiente de potencia es la potencia útil entre la potencia del viento. Entonces me estaban dando ahí esa pista y con estas dos pues lo sacamos, ¿no? Porque potencia del viento pues lo sustituyo ahí abajo por un medio, por ρ, por área, por la velocidad y ya lo tengo y despejo de ahí el área, es decir, lo que hemos puesto hace un momento, ¿vale? Potencia útil y en potencia del viento ponemos el 1 medio, que es lo que me han dictado, por ρ, por área, por v al cubo, y como me piden el área, pues simplemente despejamos el área, que subirá arriba multiplicando y bajará dividiendo el coeficiente, y el 2 también que sube arriba. Entonces se me quedará aquí 2 por la potencia útil, aquí se me quedaba coeficiente de potencia, por la densidad del aire, por la velocidad al cubo, ¿vale? Que lo hemos despejado antes despacito. Entonces ya lo tenemos. Ahora sí, aquí ellos pues no nos lo han dado, ya como nos han dado esto, han dicho ya demasiado. Entonces que recuerden ellos cuál era la densidad del aire, ¿vale? Entonces, de ahí que os dijese de que había que saberse la densidad, aunque luego, por ejemplo, pues aquí sí que me la dan, pero bueno, pues en las moscas nos la tenemos que aprender, que ya habéis visto que es muy fácil, es 1, 2, 3 y ponerle una coma, no tiene más misterio, ¿vale? Entonces la densidad del aire era 1,23 kilogramos partido metro cúbico. Así que pues nada, es simplemente ahora aquí sustituir en la fórmula los datos que nos han dado. Entonces tenemos 2, potencia útil, pues eran 30.000 vatios. El coeficiente, pues 0,3. La densidad, 1,23 kilogramos partido metro cúbico por la velocidad, que eran 20 metros partido segundo. Y aquí, perdonad, ojo, que esto está elevado al cubo. Pues si lo metemos en la calculadora nos da 20,325, así que yo lo voy a aproximar, ¿vale? A 20,33 metros cuadrados. Recordamos área en metros cuadrados. Y podemos comprobar con las unidades. Mirad, arriba de todo tenemos vatios, ¿verdad? Y debajo tenemos kilogramo partido metro cúbico y luego tenemos la velocidad, que es metro cúbico, porque como está elevado al cubo, partido segundos al cubo. Entonces, mirad, ya directamente, y esto con esto se me va, los metros cúbicos. Y arriba tengo vatios, ¿vale? Pero nosotros dijimos que el vatio era un julio partido segundo, pero también dijimos que lo podríamos expresar de la siguiente manera, como kilogramo por metro cuadrado partido segundo al cubo. Aquí pues nos va a interesar ponerlo de una manera u otra en función de cómo me quiera tachar, ¿vale? Entonces, y aquí tengo kilogramo partido segundo al cubo, pues fijaos, ya se me va kilogramo con kilogramo.
segundo al cubo con segundo al cubo y ya se me quedan ahí los metros cuadrados. Y ahora esto es opcional, ¿vale? Que me lo invento yo. Bueno, y antes nada, recuadramos bien aquí nuestra solución y ponemos siempre la respuesta, es decir, el área generada por las aspas es de 20,33 metros cuadrados, ¿vale? Yo a partir de ahora simplemente recuadraré la solución por ir más rápido, ¿vale? Pero recordad siempre poner la respuesta. A lo que iba, imaginad que me piden y me dan ahí un apartado B que me dice calcula el radio, ¿vale? Entonces, ¿con qué lo vamos a sacar? Pues lo tenemos aquí muy claramente, ¿vale? Como ya hemos sacado el área, pues de ahí despejamos y sacamos el radio. Entonces, si queremos despejar, que será el radio de ese círculo, ¿no? Quiero decir, entonces se nos quedará como área partido pi. Como está elevado al cuadrado, pues me lo quito y se me queda en forma de raíz cuadrada. Entonces, al despejar, a ver, perdona que estoy escribiendo aquí en el límite de la tablet, tengo la mano mal apoyada, aquí será 20,33 metro cuadrado partido pi. Y si lo metemos en la calculadora, esto me da 2,54 metros. Ojo que ahora ya estoy dando una longitud, ¿vale? Ya no es un área y lo doy en metros, porque aquí, pues al estar al cuadrado, ¿vale? Cuadrado con la raíz, se me va. ¿Bien? Si me dijeran el diámetro, vale, pues si me lo piden, el diámetro simplemente es 2 veces el radio. Entonces haremos, pues, diámetro es igual a 2 por el radio, que nos ha dado 2,54 y esto nos da 5,09, pero voy a ponerlo un poquito más para atrás, si no me cabe, 5,09 metros, ¿vale? Bueno, pues vamos con el siguiente, que como veis no se complicaron la cabeza, es decir, y encima lo han preguntado chicos de veces, pero literal, es decir, sin cambiar los números, tal cual está, ¿vale? El de aquí arriba cayó 1 o 2 veces y ya luego el que más han estado preguntando es este que tenéis aquí abajo, que como digo lo han preguntado muchísimas veces. Entonces, nos dice calcule el área, es que es exactamente lo mismo que el de arriba, simplemente quitando la parte esa que nos da la pista. Calcule el área que deberían tener las aspas de una turbina eólica, cuya eficiencia es del 30%, igual, ¿vale? Del 0,3, para generar una potencia de 30 kilovatios. Entonces, pues para generar potencia útil, en vez de 30, como antes, ahora nos dan 40, ¿vale? 40 kilovatios, que ya sabemos que tenemos que multiplicar por 1000 para pasar a vatios, que esto nos da, pues, 40.000 vatios. Y luego nos dice cuando el viento sopla, a la velocidad que nos da el viento, 20 metros por segundo. Exactamente igual, o sea, y aquí sí que dice, considera como dato necesario que la densidad del aire a presión atmosférica es, tenemos aquí 1,23 kilogramos partido metro cúbico. Pero ya sabéis que no me lo tendrían por qué dar. Entonces, pues es exactamente igual que el de arriba, es decir, es copiar y pegar, simplemente pues modificando el 30.000 por un 40.000, no tiene más. Entonces, ya sabemos que área es igual a 2 por la potencia útil, y aquí era el coeficiente de potencia, por ρ, que es la densidad del aire, por el volumen al cubo. Entonces, si sustituimos, pues aquí será 2 por los 40.000 vatios, esto que es un 0,3, aquí que irá el 1,23 kilogramos partido metro cúbico, y aquí la velocidad que es 20 metros partido segundo al cubo. Bueno, esto es 27,10 metros cuadrados. Y ya lo teníamos, chicos. Y estas son las dos formas hasta ahora que han estado preguntando por los ejercicios de eólica, que como veis, pues es la verdad que muy sencillito. Entonces ahora vamos a practicar otros ejercicios que os he propuesto yo para así pues practicar un poquito más todo esto, ¿vale? Y darle un poquito más de variedad. Bueno, chicos, pues vamos a hacer ahora estos que tenemos aquí. Entonces, estos no son de examen, los hemos propuesto nosotros porque ya sabemos, pues cualquier momento les podrían dar por variar y preguntar alguna otra variable, ¿vale? Sobre todo también la expresión del enunciado y demás. Entonces, antes de nada, comentar que si queréis acceder a los cursos que tenemos de OCDE o de cualquier otra asignatura, podéis entrar en uned.notaza.es
net y poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Los cursos están hechos al milímetro, al más absoluto detalle en función del equipo docente, siempre se actualizan. Luego además tenéis un profesor 24/7, horario nocturno, fines de semana, siempre para vosotros cuando lo necesitéis. Y también se os da cuaderno de trabajo para que podáis trabajar más cómodamente, ¿vale? Bueno, vamos con el problema, mirad. Nos dice una turbina eólica con diámetro de rotor 6 metros, entonces me da un diámetro de 6 metros. Y nos dice de rotor, ¿a qué se refiere exactamente? Mirad, voy a poner aquí mi super dibujito. Entonces, si recordamos, cuando vimos antes la teoría, el rotor es eso que tenemos ahí. Eso es el rotor y lo que teníamos aquí detrás, ¿vale? Eso era, recordamos, la góndola y ahí tenemos las palas. Entonces, cuando señalé lo que era el rotor, os dije que al rotor se le unían, como veis, las palas. Si no, vamos a poner otra vez un momento el dibujito para que lo veáis. Entonces, como veis, aquí tenemos el rotor, que os lo señalé. El rotor, ¿vale? Que os hice aquí, es esta parte, voy a borrar esto aquí, esta parte que tenemos aquí. Y como veis, tiene ancladas las palas. Entonces, cuando nos hablen de rotor o del área del rotor, se refiere al conjunto de rotor más las palas. Lo que pasa que muchas veces, pues de manera coloquial o un poco más o menos profesional, pues nos lo ponen de esta forma. Entonces, si nos volvemos aquí al ejercicio, es igual que antes. Me están preguntando por el área, ¿vale? Que se forma del círculo imaginario cuando giran las aspas, pero en vez de decirme aspas o las palas, pues me dicen del rotor, haciendo referencia al conjunto, ¿vale? De rotor más las palas. Entonces, os lo he puesto así para que también veáis que es otra manera en la que me lo podrían decir, que no están ahí especificando pues cómo debería de ser, pero por si las moscas, pues que entendamos el lenguaje, que muchas veces pues así, de manera más, pues eso, menos profesional, pues nos lo pueden poner de esta manera. Entonces, nos está diciendo que el diámetro, ¿vale? Es de 6 metros. Bueno, nos dice luego, y el coeficiente de potencia es de el 35%, ¿vale? 0,35. Trabaja con aire de densidad, nos dan la densidad, ya sabemos que no nos la tendrían por qué dar. Si no me la dan, siempre ponemos 1,23 y si me la dan, pues ponemos el dato que nos da aquí. Por aquí, pues nos dan el dato con el que pues, solemos trabajar, 1,23, pero por ejemplo en este de aquí nos van a dar, como pone ahí, 1,20 gramos litro, ¿vale? Que habrá que hacer ahí un cambio de unidades, ahora luego lo vemos. Entonces, bien, nos dice ahora, ¿qué velocidad del viento? Es decir, me están preguntando ahora por la velocidad del viento. Se necesita para generar, es decir, potencia útil 40 kilovatios, que ya hemos dicho antes que esos son 40.000 vatios. Y me están preguntando por la velocidad. Bueno, chicos, pues ahora que hemos aquí planteado el problema, os voy a invitar a que le deis al pause, lo intentéis resolver vosotros, ¿vale? Y ahora le dais nuevamente al play y os autocorrijáis. Entonces, bueno, pues entiendo que ya habéis vuelto. Voy a ahorrar esto aquí para tener más espacio. Y vamos a ver, de lo que hemos visto, ¿qué fórmula nos engloba a todas estas variables con las que estamos trabajando? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Es decir, el coeficiente de potencia es igual a la potencia útil partido un medio por la densidad, por el área, por el volumen al cubo. Entonces, como veis, tenemos aquí el volumen, que es lo que me están preguntando. Y luego, ¿qué datos nos dan? Vale, potencia útil me la dan. También me dan el coeficiente de potencia. Un medio lo tengo ahí, perfecto. La densidad también me la dan. Y si no me la dan, nos la sabemos nosotros. Vaya, pero me falta el área, porque si no, pues no podemos despejar el volumen, porque hay otra incógnita que no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos sacar el área? ¿Me dan alguna pista? Sí. Me dan el diámetro. Yo con eso puedo sacar el área, ¿no? Porque dijimos que el área del círculo era pi por radio al cuadrado. Pues como me dan el diámetro dijimos que era 2 veces el radio, ¿no? Entonces, pues nada, si el diámetro son 6 metros, pues el radio que es simplemente dividir entre 2, no 6 entre 2, que son pues 3 metros, la mitad, es decir. Entonces, bueno, aquí el radio que es la mitad son 3 metros. Pues nada, ya lo tenemos. Entonces, esto será área pi por 3 al cubo, es decir, pi por 9. Y eso me da 28,27 metros cuadrados. Pues ya tenemos el área. Y ahora ya sí que sí, lo tenemos, voy a marcar aquí, pues podemos despejar ahora el volumen. Pues nada, subimos el volumen aquí arriba y el coeficiente baja dividiendo, ¿no? Entonces tenemos aquí volumen al cubo es igual
Potencia útil, un medio por la densidad, por el área y el coeficiente de potencia. Vale, pero claro, yo lo que quiero es velocidad y ahí tengo velocidad al cubo. Pues nada, muy fácil. ¿Cómo despejábamos? Pues ahora simplemente haremos la raíz cúbica y apañado. Y ahora ya simplemente sustituir pues la potencia. ¿Cuánto es? Pues 40.000. 40.000 vatios. Luego aquí la densidad, que esto es 1, voy a borrar esto aquí. 1,23 kilogramos partido metro cúbico. El área que nos ha dado 28,27 metros cuadrados. Y el coeficiente, que esos son 0,35. Vale, he dejado ahí poquillo espacio. Y esto nos da 18,73 metros por segundo. Pues ya lo tenemos, chicos. Bueno, probamos con el siguiente y vais a hacer lo mismo. Lo intentáis pausar y lo resolvéis vosotros y ahora volvéis, ¿vale? Bueno, pues nada. Entiendo que ya habéis vuelto, así que nos dice el diámetro igual que antes. Nos da 6 metros. Opera con una velocidad, ahora sí que nos dan la velocidad, de 15 metros por segundo. En el emplazamiento se ha medido una densidad del aire y nos dan esta densidad. Entonces, que no nos dicen nada, siempre ponemos 1,23 kilogramos partido metro cúbico. Que nos dan el dato del enunciado, entonces trabajamos con lo que nos den el enunciado. Pero ojo, siempre trabajamos con las unidades que os dije al principio, ¿vale? Que era kilogramo partido metro cúbico. Entonces, nada, como me dan en gramo litro, pues simplemente con que nos sepamos que un gramo litro es igual a un kilogramo partido metro cúbico, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, la densidad del aire será 1,20 y como es lo mismo, pues ya lo tenemos, kilogramo partido metro cúbico. Si no, pues si no os queréis aprender, sí os tenéis que saber, porque esto es básico, que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces, si lo hacéis despacito, pues ponemos 1,20. Vamos a hacer la conversión. Vale. Nosotros queremos pasar a kilogramo partido metro cúbico, ¿no? Vale, pues aquí tenemos gramos arriba, entonces lo ponemos abajo. Y gramos queremos pasar a kilogramos. Pues ya sabemos que en un kilogramo tenemos 1000 gramos. Vale, eso ya lo tenemos. Y ahora los litros, como están abajo, lo ponemos arriba. Y queremos pasar a metro cúbico. Vale, como no hay relación directa entre litro con metro cúbico, a ver si la hay, ¿no? Pero lo más directo, quiero decir, es esto que tenemos aquí. Si no, pues lo podríamos poner aquí nosotros directamente, pero por hacerlo más cómodo, pues en vez de pasar a metro cúbico, vamos a pasarlo a lo más cómodo que tengamos, que son decímetros. Entonces, decímetros cúbicos. Entonces sabemos que en un litro tenemos un decímetro cúbico, porque son lo mismo. Vale, entonces ahora, y ahora quiero quitarme decímetro cúbico porque a mí lo que me interesa es ir a metro cúbico. Entonces, pues nada, esto ya simplemente es la tabla. En un metro cúbico que tenemos 1000 decímetros cúbicos. Entonces, pues como veis, este 1000 que lo tenemos aquí abajo se me va con el que tenemos arriba y como estamos multiplicando y dividiendo por unos, pues nos queda exactamente lo mismo. 1,20 kilogramo partido metro cúbico, ¿vale? Hemos visto aquí estos gramos que se me han ido con estos, los litros que se me han ido aquí, ¿vale? Y estos decímetros cúbicos que se me han ido aquí. Entonces, como veis, se me ha quedado kilogramo, ¿veis? Partido metro cúbico. Total, que era al final lo mismo, aunque me pusieran de gramo litro, no tenía misterio. Y se me iba a quedar también la misma cifra, 1,20. Bueno, nos dice ahora la potencia útil generada es de 18 kilovatios, pues simplemente multiplicaremos por 1000, así que ya lo tenemos vatios. Calcula el coeficiente de potencia. Bueno, pues fácil, ¿no? Directamente aquí no tiene mucho misterio. Así que recordamos, yo todo el rato escribo la fórmula para que así de escribirla se quede. Entonces ya sabemos que es potencia útil partido y tenemos un medio por la densidad, por el área, por el volumen al cubo. Entonces, vamos allá. Potencia útil, pues 18.000 vatios. Un medio, la densidad que aquí es 1,20 kilogramos partido metro cúbico.
el área, ojo, que ya iba yo en bola, el área que no lo tenemos exactamente igual que el de antes, ¿vale? Que ya como lo hemos sacado, nos daban el diámetro, sacamos el radio y ya simplemente, pues con el área del círculo sacamos 28,27. Entonces, 28,27 metros cuadrados. Voy a poner esto un poquito más centro. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente la velocidad, que es de 15 metros por segundo que elevamos al cubo. Y esto nos da 0,31. Siempre intenta dejar 4 decimales, ¿vale? Nos da 31,44, que como ya sabéis que esto lo podemos expresar en porcentaje, pues ponemos aquí el 31,44 o lo que es lo mismo el 31,44%. Y la verdad que el resultado tiene sentido porque, como veis, se encuentra entre el rango habitual de funcionamiento, ¿vale? De las turbinas eólicas reales, que dijimos que se encontraba entre el 25 y el 45%. Bueno, chicos, pues nos vemos en un próximo vídeo, que ya sabéis que nos toca la segunda parte con la energía mareomotriz. Bueno, un abrazo a todos, chao. Antes de irte, no olvides echar un vistazo a la cajita de descripción del vídeo. En función del vídeo podrás encontrar recursos interesantes. Nos vemos en un próximo vídeo.